Hola a todos, vamos a ver algunos ejemplos de calcular derivadas empleando las reglas de la derivación y también algunos ejemplos que incluyan la regla de la cadena. Vamos a comenzar con esta función. La raíz cúbica de x más x entre x al cubo. Aquí en principio podemos utilizar la regla de la derivada de un cociente de funciones. Recuerden que si tenemos un cociente de funciones u entre b, su derivada es la derivada de la función de arriba por la de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. Entonces podríamos utilizar esta regla tomando como todo esto que tenemos en el numerador y como b x al cubo, pero en este caso es más sencillo simplemente subir este término empleando la propiedad de las potencias y multiplicarlo por estos dos, porque aquí finalmente tenemos x elevado a distintas potencias. Entonces, para subir este término simplemente empleamos esta propiedad. Que nos dice que 1 entre a la n es igual a la menos n. Si lo aplicamos aquí a este término, pasamos este término acá arriba y le ponemos un menos al 3. Entonces en este caso la función queda así. Lo que ya teníamos en el numerador, que multiplica a x a la menos 3. Y luego simplemente tenemos que multiplicar aquí este término por estos dos, utilizando esta propiedad. Si tenemos a la n por a la m, la misma base multiplicada con distintas potencias, esto es igual a tener a la n más m. Vamos a ampliar aquí esta propiedad. Aquí tener la raíz cúbica de x es igual a tener a la x elevado a la 1/3. Si fuera la raíz cuadrada, entonces tendríamos x elevado a la 1/2. Vamos a escribirlo así. Y de esta forma ya podemos aplicar directamente esta propiedad. Multiplicar este término por este. Entonces aquí n lo tomamos, n es 1/3, m es menos 3, el resultado va a ser la base, que es x, elevado a la 1/3 menos 3. Aquí en 3 tenemos 9/3, entonces tendríamos 1/3 menos 9/3, nos quedan menos 8/3. Entonces el resultado del primer producto es tener x elevado a la menos 8/3. Y para el segundo entonces ahora n es 1, aquí tenemos x elevado a la 1, m es menos 3, entonces el resultado va a ser x elevado a la 1 menos 3, que es menos 2.
Y entonces la función, que originalmente tenía esta forma algo complicada, nos queda simplemente esta suma de x elevado a distintas potencias. Y aquí podemos aplicar entonces directamente la regla de la derivada de una potencia. Si tenemos x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. La potencia baja y a la que teníamos originalmente le restamos 1 para obtener la derivada. Entonces aquí directamente la derivada de la función sería menos 8 tercios, que multiplica a x menos 8 tercios, le tenemos que restar 1, menos 8 tercios menos 1, en el 1 tenemos 3 tercios, entonces tendríamos menos 8 tercios menos 3 tercios, nos quedan menos 11 tercios. Y hacemos lo análogo para este término, derivando esta parte, entonces el menos 2 baja. Nos quedaría menos 2 que multiplica a la x elevado a menos 2 menos 1, que eso nos da x a la menos 3. Y de esta forma entonces tenemos la derivada, y la encontramos de una manera más rápida que si hubiéramos utilizado la regla del cociente, donde tendríamos que haber hecho más álgebra. Y también podemos simplificar aún más esta expresión. Voy a escribir aquí nuevamente la derivada que encontramos. Entonces lo vamos a escribir de esta forma, simplemente aquí estas x que tenemos a estas potencias negativas las regresamos al denominador y le quitamos el signo menos, y entonces quedaría de esta forma. Hacer lo mismo para este término. Quedaría así. Y nuevamente recordando que x a la 1 tercio es la raíz cúbica de x, entonces en este caso tendríamos la raíz cúbica de x a la 11. Entonces podríamos ponerlo de forma aún más simplificada. De esta manera. Bien. Vamos a tomar ahora esta función x cuadrado más 3 dividido entre 3x cúbica menos x
Nuevamente aquí podríamos aplicar la regla de la derivada de un cociente de funciones, o en este caso también podríamos utilizar la regla del producto combinada con la regla de la cadena. Recuerden que la derivada de un producto de funciones es simplemente la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Y la regla de la cadena lo que nos dice es que si tenemos una función compuesta, f de g de x, la derivada de esta función compuesta es derivar primero la función de afuera, f', y multiplicar por la derivada de la función de adentro. Entonces, en este caso es más fácil aplicar estas dos, la derivada del producto y la derivada de una función compuesta utilizando la regla de la cadena. Para eso entonces nuestra función original vamos a reescribirla de esta forma. Voy a ponerla acá. Simplemente, igual que antes, el denominador lo subimos y eso va a multiplicar el término que ya teníamos aquí. Este término es igual a tenerlo elevado a la primera potencia, elevado a la 1, a final de cuentas. Entonces podemos utilizar el mismo truco de antes y escribir esto así, el numerador que ya teníamos, y el denominador lo pasamos multiplicando al numerador y simplemente le ponemos un menos a la potencia que teníamos aquí. Entonces quedaría de esta forma. Y esta la podemos derivar utilizando la regla del producto. Todo esto sería nuestra función u y todo esto nuestra función b. Entonces aplicamos esto y aquí donde entra la derivada de la función b, tenemos que aplicar la regla de la cadena derivando de afuera hacia adentro, es decir, derivamos simplemente esto con la regla de la potencia, bajamos el menos 1 y le restamos 1, que sería esta parte de aquí. Esto de aquí sería nuestra g. Tal vez aquí debe haber empleado otra letra para que no la confundan con esto. Entonces derivamos la parte de afuera simplemente utilizando la regla de la potencia, lo de adentro se queda igual y lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que eso sí sería la derivada de esta parte de aquí. Bueno, entonces haciendo eso, tenemos la derivada de u, que es la derivada de toda esta parte,
Eso es simplemente 2x. Aquí tenemos una constante, la derivada de la constante 0, que multiplica a la función b, que es todo esto que ya está aquí. Como ya está. Más aquí en realidad nos va a quedar un menos por este menos que tenemos acá, pero vamos siguiendo la regla. Más la derivada de la función b, y aquí es donde aplicamos la regla de la cadena, como les decía. Entonces derivamos todo esto siguiendo la regla del exponente, la regla de la potencia. Entonces bajamos el menos, dejamos lo que está dentro como está, le restamos un menos a la potencia, entonces nos queda a la menos 2, que es esta parte de aquí, y multiplicamos por la función que tenemos adentro, que aquí en este caso es 3x al cubo menos x. Entonces la derivada de lo de adentro es 9x cuadrado, bajando el 3, que multiplica el 3 que ya está ahí, queda 9, le restan 1 a la potencia, nos queda x al cuadrado, menos la derivada de x, que es simplemente 1. Porque esto lo pueden ver como x elevado a la 1, y aplicamos nuevamente la regla de la potencia. Bajan el 1, les queda x a la 1 menos 1, que sería x elevado a la 0, y x a la 0 es simplemente 1. Todo esto de aquí es la derivada de la función b, y todavía tenemos que multiplicar por la función u, que es esto. Entonces aquí todo esto, aquí ya no tengo espacio, pero todo ese término va multiplicado por x al cuadrado más 3. Y podríamos simplificarlo si es necesario, o dejarlo así. En este caso, si lo quieren simplificar, este término pues simplemente lo regresan acá abajo al denominador, y ya le quitamos aquí el menos. Luego aquí nos quedaría más por menos menos. Este término multiplica directamente este, y este que está elevado a la menos 2 lo bajamos al denominador y le quitamos el menos. Entonces quedaría así, que todavía podríamos simplificar más. Si ponemos el denominador común y hacemos la fracción, este dividido entre este, nos queda este término a la 1, que multiplica a 2x menos este término entre todo este término es 1, multiplica a lo de arriba,
y luego nada más tendríamos que simplificar todo el numerador. Se puede hacer rápido esta multiplicación, multiplicando término a término todos. Entonces tendríamos el primero, nos quedaría 2x por 3x al cubo, son 6x a la cuarta, menos 2x por x son 2x cuadrado, menos, que es este menos que tenemos aquí afuera, 9x cuadrada por x cuadrada, 9x a la cuarta, 9x cuadrada por 3, nos quedan 27x cuadrada con el menos que está afuera, menos 27x cuadrada, menos 1 por x cuadrada, queda menos x cuadrada, con el menos de afuera queda más, y el último término es menos 1 por 3, menos 3, con el menos de afuera queda positivo. Todo esto dividido entre 3x cúbica menos x al cuadrado. Y finalmente podemos agrupar términos. Aquí tenemos 6x cuadrada, 6x a la cuarta menos 9x a la cuarta. Nos queda un menos 3 x a la cuarta, no hay términos cúbicos, tenemos esta menos 2x cuadrada menos 27x cuadrada, nos queda menos 29x al cuadrado más 1x cuadrado, nos queda menos 28 x cuadrada. Y nada más tenemos este único término independiente, más 3 dividido entre 3x al cubo menos x al cuadrado. Bien, aunque en realidad toda esta simplificación es opcional, siempre que puedan simplifiquen las expresiones, pero la derivada ya la teníamos desde acá, ¿no? O desde la expresión anterior, y el resto pues, es simplemente para hacer la simplificación de la expresión. Vamos a tomar una función exponencial. Elevado a 2x a la cuarta. Y aquí tenemos que simplemente recordar que la derivada de la función exponencial es la misma exponencial, una derivada muy sencilla, y aplicar la regla de la cadena para el caso de la exponencial. Si tenemos e a la u, donde u es a su vez una función de x, entonces como siempre derivamos de afuera hacia adentro. Entonces primero calculamos la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial,
luego multiplicamos por la derivada de lo que tengamos en el exponente. Entonces esto nos queda simplemente e a la u, que es la derivada de la exponencial que ya teníamos, y esto multiplica a la derivada del exponente. Y de esta forma sencilla podemos calcular derivadas de expresiones como esta. Entonces, siguiendo esta regla, simplemente ponemos la función que ya teníamos, e elevado a la función u, que en este caso la función u es 2x a la cuarta. Entonces esa parte se queda igual. Y simplemente tenemos que multiplicar entonces por la derivada de lo que tenemos en el exponente, es decir, la derivada de 2x a la cuarta, que es simplemente 8x al cubo. Y ya tenemos aquí la derivada que estábamos buscando. Si tenemos, si en vez de exponencial tenemos una función logaritmo, por ejemplo el logaritmo natural de todo este polinomio de 3x al cubo menos 2x más 3. Entonces también aquí simplemente hay que recordar cuál es la derivada de la función logaritmo. La derivada del logaritmo de x es simplemente 1 entre x, y en el caso que tengamos el logaritmo de una función como aquí, entonces también tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si tenemos el logaritmo natural de una función u, donde u depende de x, entonces aplicando la regla de la cadena derivamos la función de afuera, que es el logaritmo, siguiendo esta regla. Entonces nos quedaría 1 entre u, y multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Entonces nos quedaría simplemente así. La derivada de u dividida entre u. Entonces, aplicando este resultado a esta función, simplemente aquí en este caso u es todo lo que está dentro del logaritmo, como aquí. Entonces simplemente tenemos que derivar este polinomio, que es esta parte, y dividir entre el polinomio mismo. En este caso la derivada, derivando término a término, nos queda 9x cuadrado menos 2. Simplemente utilizando la regla de la potencia de siempre. Aquí tenemos la derivada de x que multiplica la constante, y aquí utilizamos que la derivada de la constante es 0. Entonces tenemos ya esto que es la derivada de u. Simplemente dividimos entre u.
Y así rápidamente tenemos la derivada de ese logaritmo. Bien, como último ejemplo vamos a considerar la función seno. Tenemos aquí el seno de toda esta expresión. Seno de 3 menos 4x a la quinta. Y también aquí entonces simplemente tenemos que ver recordar cuál es la derivada de la función seno. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Bueno, en realidad aquí nada más únicamente necesitamos el primero, pero conviene que recuerden también este. Y si a su vez aquí el argumento del seno del coseno es a su vez una función que depende de x, nuevamente tenemos que utilizar la regla de la cadena. Si tenemos por ejemplo el seno de u, donde u es una función que depende de x, entonces, como siempre la derivada es la derivada de lo de afuera, la derivada del seno, que es el coseno de u, y esto multiplicado por la derivada de la función que está dentro, que es la u. Entonces quedaría así. Y si lo aplicamos directamente a nuestra función, entonces tenemos el coseno de 3 menos 4 por x a la quinta. Y todo esto lo multiplicamos por la derivada de la función de adentro, que es esta. La derivada del 3, que es constante, queda 0, entonces nos queda aquí menos 20 por x a la cuarta. Y ya está. Esto también aplica si tenemos potencias de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nuestra función es el coseno cúbico de x al cuadrado más 3x. Esto que está aquí es el argumento del coseno y todo el coseno lo tenemos elevado a la potencia 3 al cubo. Entonces esto lo podemos escribir como el coseno cúbico de u, donde u es esto que tenemos aquí, la función que depende de x, y nuevamente aplicamos la regla de la cadena. Entonces tenemos que derivar de afuera hacia adentro. Aquí lo que está afuera es primero la potencia, derivamos esto siguiendo la regla de la potencia, bajamos la potencia, le restamos 1,
Luego multiplicamos por la derivada del coseno, que es, como vimos, el menos seno, todavía evaluado en la misma función u. Y finalmente multiplicamos por la función que está dentro, que es la u. Entonces quedaría de esta forma. Tres veces el coseno de u, y u es este término. Tres veces el coseno de todo esto al cuadrado, siguiendo la regla de la potencia. Estamos derivando de afuera hacia adentro, entonces bajamos el 3, le restamos 1, nos queda esto con la misma expresión que ya teníamos. Todo eso lo multiplicamos por la derivada del coseno, que es lo que sigue en la cadena. Y que sería menos el seno de u, es decir, menos el seno de x cuadrada más 3x por la derivada de u, finalmente la función que está hasta adentro, que entonces sería la derivada de esta parte. Por la derivada de la función u, que es simplemente 2x más 3. Y todo esto entonces es la derivada. Aquí me falta ponerle el símbolo de prima que indica derivada. Bien, espero que esto les haya servido.